Quiero compartirte la palabra de Dios, quiero compartirte lo que hoy Dios tiene para tu vida y mi vida. Vamos a empezar con el libro de Marcos. En Marcos 15 hay una historia, ya el Evangelio nos relata la última semana del Señor Jesús, la última semana donde Él ya está camino a la cruz. Jesús viene de una noche bastante movida, una noche bastante larga, en donde los líderes religiosos lo habían llevado preso y durante toda la noche le habían levantado falsas acusaciones. Dice la palabra que los que lo acusaban se contradecían en los testimonios. Todo el Sanedrín, todos los líderes de la religión judía se habían levantado en contra de él. Y él había pasado una noche larga de escuchar acusaciones injustas, de que lo golpeen, de aguantar un montón de cuestiones que tienen que ver simplemente porque él venía a proclamar un reino a los que quedaban excluidos de la religión. Y ahí en Marcos 15, versículos 6 al 15, vamos a leer, dice que durante la fiesta de Pascua, Pilato tenía la costumbre de poner en libertad a algunos de los presos, el que el pueblo quisiera. En ese tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso que se llamaba Barrabás. Junto con otro había matado a alguien durante un gran pleito que se armó en contra del gobierno de Roma. La gente fue a ver a Pilato y empezó a pedirle que dejara libre a un prisionero como era su costumbre. Y como Pilato sabía que los sacerdotes principales habían entregado a Jesús solo por envidia, le preguntó a la gente: ¿quieren que deje libre al rey de los judíos? Pero los sacerdotes principales alborotaron a la gente para que pidiera la liberación de Barrabás. Pilato volvió a preguntar: ¿y qué quieren que haga con el hombre que ustedes llaman el rey de los judíos? Clávalo en una cruz, contestaron a coro. Pilato le preguntó: dígame, ¿qué mal le ha hecho este hombre? Pero la multitud gritó con más fuerza: clávalo en la cruz. Pilato quería quedar bien con la gente, así que lo dejó en libertad a Barrabás. Luego ordenó que azotaran a Jesús con un látigo y que lo clavaran en una cruz. Acá hay dos mezclas. Este relato nos cuenta que los líderes judíos habían llevado a Jesús delante del líder político. Los judíos estaban siendo dominados por un imperio, por Roma, y el líder, el representante de Roma en esa ciudad, en esa región, se había trasladado de su ciudad donde él estaba, donde vivía, en Cesarea, para poder estar presente ese fin de semana, esa semana en donde los judíos celebraban la Pascua. Él decidió ir a ese lugar primero para estar presente por cualquier conflicto que hubiese, porque los judíos no estaban muy de acuerdo que Roma los dominara. Y después, como todo político, como toda persona que buscaba agradar a las multitudes, decide ir hasta este lugar. Acá se juntan dos cuestiones. Dice que por costumbre, los romanos dejaban a alguien en libertad. Era una época de una festividad religiosa, pero eso se había vuelto costumbre que los judíos dejaran en libertad a un preso. Se precede a una conjunción de cuestiones, pero hoy vamos a ver lo que tiene que ver las costumbres con la actitud o los partidismos que toma la gente. Mira, yo en el relato vamos a ver primero la actitud de Pilato. Pilato, como te dije recién, era el gobernador, era el líder puesto por Roma. Y como todo político, como toda persona que busca
un lugar y simplemente agradar a las masas. Por un lado quería dejar libre a este Jesús, no porque se le había revelado, no porque entendía quién era, sino porque quería ver cómo ganaba más adeptos para su causa. Por un lado quería dejarlo la intención. Acá vamos a ver intenciones de todo este cuadro que se presenta. Por un lado, como te decía, Pilato teniendo por un lado la intención de agradar a las masas, de dejar libre a este Jesús, pero simplemente por una intención a su favor. Pero también estaba este movimiento, las masas estaban siendo movidas por los líderes religiosos. Primera persona y primera actitud vemos la de Pilato. Segundo que entran en todo esto es la multitud. La multitud realiza un pedido motivado por los líderes religiosos, como la gente, esa misma multitud que hoy lo condenaba, una semana atrás lo había recibido como el rey esperado. Una semana atrás le daban la bienvenida, la entrada, tiraban sus mantos para que Jesús entrara a la ciudad. Y hoy en día esa multitud pedía a gritos, a coro, que lo crucificaran. Había cuestiones e intenciones muy personales. Después estaba este personaje, Barrabás. Barrabás era un asesino, alguien que había cometido un asesino, pero la costumbre que ya se había instalado en esa época ha beneficiado a este homicida, ha beneficiado a este bandido. Este Barrabás, que como aplicó el dicho popular, a río revuelto ganancia de pescador, se ve beneficiado por esta costumbre, por algo que el líder político hacía y el pueblo también lo demandaba. Como cuarto estaban los sacerdotes, aquellos que habían que habían tenido toda la noche anterior tratando de acusar a Jesús, tratando de perjudicarle. Personas que se habían sentido que toda su estructura religiosa se había alterado. ¿Por qué? Porque hoy llegaba un Jesús en donde acercaba a Dios a la gente. Estas personas se habían encargado de alejar a Dios de la gente. Y había que tener ciertos requisitos o ser bajo ciertas condiciones para poder acceder a Dios. Estos sacerdotes golpean y insultan y mienten acerca de Jesús simplemente porque ven que todo lo que ellos habían armado de un día para otro se iba a desmoronar. Ahora, y hay un personaje, Jesús, acusado por los líderes religiosos, gente que mentía y lo acusaba de dichos y hechos, tergiversaba lo que Jesús había dicho. Pero este Jesús simplemente vino a buscar a los excluidos de la religión. Vino a proclamar el año bueno de salvación. Vino a dar libertad a los oprimidos, a sanar a los enfermos, a darle identidad, a darle personalidad a aquellos que habían quedado excluidos. Mira, es muy difícil cuando hay intenciones atrás de esta persona de Jesús. Cada persona que hoy se encontraba en este lugar, cada uno tenía una intención distinta, sumado a lo que era costumbre. Esa ecuación pasó hace más de 2000 años. Esa ecuación pasó hace más de 2000 años. ¿Y sabes qué? Esa misma ecuación de costumbres e intenciones egoístas sigue pasando hoy en día. Este combo de costumbre y de malas intenciones,
de deseos personales, de forma de pensar, de creer, de vivir, sumado a costumbres religiosas o sociales, siguen estando hoy en día presentes. Cada uno de los que te relaté antes tenía intenciones egoístas. Cada uno de los que te relaté antes tenía una intención de llevar agua para su molino. Y lamentablemente el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Cuando yo baso mi vida en decisiones muy personales, simplemente porque me tengo que hacer escuchar o simplemente porque durante mucho tiempo no se me tuvo en cuenta, puedo caer en esto. Deseos muy personales ante la figura de Dios. Deseos muy personales ante la necesidad del prójimo. Un pensamiento egoísta o una intención egoísta hacen que sea imposible mirar a mi prójimo, sea imposible mirar al recluido, al necesitado. Mirar hacia el costado y ver al prójimo hoy parece que fuera una mala palabra. Ayudar al necesitado, prestar el oído a alguien, parece que estuviera mal visto hoy en día. ¿Sabes por qué? Porque estamos metidos en un ritmo de vida tan rápido, vivimos tan a las ligeras, con necesidad de satisfacer nuestros deseos, con un montón de intenciones que a veces ante la figura de Jesús tenemos la misma actitud. Te puedo decir de personas que conocen o no de Dios, pero siguen teniendo ante Jesús la misma actitud. Mira, esto pasó casi al final de la vida de Jesús. Ahora, si volvemos nuestra mirada al comienzo, pasó exactamente lo mismo. Mira, yo te voy a invitar que vamos al libro de Mateo. Al libro de Mateo capítulo 2. Esta parte la deberíamos estar predicando cerca de Navidad, pero la vamos a estar charlando hoy. Muchos desearíamos o muchos pensamos, ¿qué será de acá a fin de año? ¿Qué será de acá a fin de año? Y no lo sabemos. Mira, vamos a leer el libro de Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 12. Nos dice lo siguiente la palabra. Jesús nació en Belén, en Judea, cuando Herodes el Grande era rey en ese país. En esa época, unos sabios de un país de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el niño que nació para ser rey de los judíos? Vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes y todos los habitantes de Jerusalén se pusieron muy nerviosos cuando oyeron hablar de esto. Entonces Herodes reunió a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley y les preguntó: ¿dónde tiene que nacer el Mesías? Ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así lo anunció el profeta cuando escribió: tú, Belén, eres importante entre los pueblos de Judá. De ti nacerá un príncipe que guiará a mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar en secreto a los sabios y averiguó cuándo apareció la estrella. Luego les dijo: vayan a Belén y averigüen todo lo que pueden acerca del niño. Cuando lo encuentren, avísenme. Yo también quiero ir a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios salieron hacia Belén. Delante de ellos iba la estrella que habían visto en su país. Finalmente la estrella se detuvo sobre la casa donde estaba el niño. Qué felices se pusieron los sabios al ver la estrella. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María y a su madre y se arrodillaron para adorarle. Abrieron los cofres que llevaban y le regalaron al niño oro, incienso y mirra. Dios les avisó a los sabios en un sueño que no volvieran al palacio de Herodes. Ellos entonces regresaron a su país por otro camino. Acá vemos el comienzo de la vida de Jesús.
Acá vemos el cumplimiento de la palabra en donde iban a ser un rey, que iba a ser el libertador, que iba a traer el reino de Dios, el descendiente de David. Unos sabios de Oriente, unos sabios, unas personas de otros lugares lejanos, vienen en busca de este niño, vienen en busca de este que va a ser el rey de los judíos y algo va a traer de parte de Dios. Las personas menos pensadas son las que en ese momento vienen a buscar al rey de los judíos. Personas que no estaban agendadas, personas que no pertenecían a su pueblo, vienen a buscar a este rey que va a venir a la tierra y algo trae de parte de Dios. Herodes y el pueblo, lo único que, cuando habla de pueblo, habla de estos sacerdotes que juntó Herodes. Lo único que hicieron, la única actitud que tuvieron ante este niño era ponerse nerviosos. ¿Nerviosos por qué? Porque le generaba ansiedad que este rey viniera y lo estaban esperando, o nerviosos, ansiosos, porque este niño, esta persona que iba a nacer, iba a atentar en contra de sus intenciones. Mira, yo creo que ansiosos por esperar el cumplimiento no se pusieron. Yo creo que este nerviosismo venía porque una vez que este rey viniera, iba a romper con sus intenciones. Ellos iban a tener que renunciar a lo mejor a deseos personales simplemente porque este rey traía cosas distintas. Ahora, nos dice la historia, y es el cuadro que nosotros tenemos, de que estos reyes llegaron, estos sabios, llegaron, y estaba María con su esposo y el niño. Eso es lo que vemos en un pesebre, lo que hacemos a fin de año, lo que tratamos de hacer. Pero mira, ¿qué mujer después de haber dado a luz, ya sea un parto natural o cesárea, quiere que la visite cualquier desconocido? Quiere que lo venga a ver cualquiera que pasó para reconocer el niño. Mira, no sé tu experiencia, pero mi experiencia me ha demostrado que las que son mamás lo menos que quieren es que las visiten. Por todo lo que han vivido, todo lo que han tenido que soportar, necesitan un tiempo de estar solas. Ahora, ese cuadro que nosotros vemos es lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Pero bueno, el relato nos cuenta esto. Este niño nació y vos fíjate, no dice que la ciudad paró el movimiento, no dice que los líderes religiosos empezaron a decir al pueblo que a lo mejor estaba por cumplirse la profecía, lo que tanto habían dicho los profetas durante años. Este rey nació, este niño nació, y simplemente algunos, muy pocos, se dieron cuenta de este nacimiento. Nació, como sabemos, en un pesebre, en un establo, Nació en un establo este rey que rompía con todos los cánones esperados. Ahora, en esa ciudad, en Belén, vos sabés que no se puso ningún pasacalle, vos sabés que no salieron a dar a conocer, simplemente la gente siguió con sus cosas. Un niño más que nacía, un niño más que nacía en esa ciudad, producto de un censo que dice nos cuenta la historia. Pero en esa ciudad hubo gente que se puso nerviosa, simplemente porque este niño que nacía le hacía ruido, se puso nerviosa. Otra gente lo reconoció, pero la gran mayoría, este nacimiento pasó desapercibido. Ah, mira vos, sí me acuerdo de María, es jovencita, che, qué joven, cómo va a quedar embarazada tan jovencita. El comentario de alguna señora o algún señor también. Qué chico esto, cómo está perdida la juventud. Comentarios que a lo mejor se dicen ahora y se decían en esa época, creo. Ahora, tanto desde el comienzo de la vida de Jesús como a horas de su muerte,
La gente lo tuvo, la gente lo tenía ahí, pero no se dio cuenta que estaba. ¿Sabes por qué? Porque cada uno cuidaba de su quinta. Cada uno, este Jesús, este Mesías, este Rey de los judíos, vino a la tierra, pero toparse con ese Jesús era muchas veces tener que renunciar a muchas cosas, simplemente porque Él traía otros principios, Él traía otras cosas. Ahora, nos dice la palabra que aquellos que se encontraron con Jesús, su vida cambió. Aquellos que se toparon con Jesús, su vida fue transformado. Antes María leía de un hombre que era sordomudo. Cuando se encontró con Jesús, su vida cambió. Vemos que estos sabios venían a buscar a un Mesías y su corazón se fue lleno porque encontraron lo que venían buscando desde lejos. Y a lo largo de la historia, cada persona que se topó con Jesús y le permitieron a Jesús hacer algo en su vida, encontraron eso que estaban necesitando y su vida cambió. Cada una de las personas que también se topó con Jesús y tuvo una actitud egoísta, no aceptó lo que Jesús venía a hacer, no compartía este reinado de esta forma. Cada una de estas personas también decidió. Ahora, hemos hablado, cada uno de los que se encontró con Jesús encontró algo. Ahora, de acuerdo a la actitud que yo tenga, de acuerdo a la actitud que cada uno de estos tuvo con Jesús, es cómo vivió su vida. Y acá estamos hablando de actitud ante Dios, no ante la religión. Aquí estamos hablando de actitud ante lo supremo, no ante lo que el hombre arma, porque hoy en día las personas tenemos más problemas con la religión que con Dios. Y englobamos a Dios, pero una cosa es la institución y otra cosa es Dios. Acá los líderes judíos, Pilato, todas las personas que estaban, la multitud, Barrabás, todos se toparon ante la persona de Jesús. Ahora, todos tuvieron una actitud distinta. Los que rechazaban a Jesús, los que lo acusaban y aquellos también que lo encontraron. Pero no hemos hablado de la actitud del actor principal que es Jesús. Jesús ya venía de una noche de acusación, una noche de golpes, una noche donde lo insultan, y acá vuelve a enfrentarse todo lo mismo. Y la Biblia no nos dice, no nos relata nada que Jesús se defendió. Jesús ante todo esto cayó. Públicamente es el primer momento ante los judíos y después ante Pilato que él se reconoce públicamente como hijo de Dios. Yo no lo digo, tú lo dices, le dijo. Lo único que él abrió la boca y fue simplemente para decir, sí, ese soy yo. El que los profetas, todo este tiempo han anunciado los profetas, ese soy yo. No sé cómo hubiese actuado yo. Yo si hubiese estado en ese rol, a cada uno de los que me acusaba me hubiese tratado de defender. Pilato dice que se sorprendía de que, a pesar de que lo acusaban, no abrió su boca, no entendía. Jesús tomó la actitud que a ojos humanos la podemos reprochar. ¿Cómo te va a callar? ¿Por qué no se defiende? Pero él tomó una actitud que, mira, no sé si llegamos a comprender esto. El versículo 15
del relato de Marcos. Dice, Pilato quería quedar bien con la gente, así que dejó en libertad a Barrabás. Luego ordenó que azotaran a Jesús con un látigo y lo clavaran en una cruz. Mira, la cruz que estaba destinada para Barrabás, la tomó Jesús. La cruz que estaba destinada para un asesino, lo tomó una persona que no cometió ningún crimen, que a que lo acusaban no se defendió, que lo golpeaban y no devolvía el golpe. Simplemente tomó el lugar de otro porque él decidió hacerlo. Ahora, ¿cómo entendemos? ¿Cómo logro entender que a pesar de todo no tome una actitud, Jesús, no reacciones? ¿Sabes por qué no lo hizo? ¿Sabes por qué Jesús no tenía la misma actitud que los otros? Porque él no pensaba en él. Él pensaba en vos y él pensaba en mí. Si Jesús no habló, si Jesús no se defendió, si Jesús no emitió palabra, si Jesús no evitó esquivar un golpe, simplemente fue por el amor que los tiene a vos y a mí. Mira, hay una palabra que es muy conocida, Juan 3:16, dice la palabra de Dios. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El hecho de que Jesús, ante todo esto, no abrió su boca, no emitió juicio, no buscó defenderse, fue simplemente por amor hacia vos y hacia mí. El silencio de Jesús era por amor. El aguantar cada golpe, el aguantar cada insulto fue simplemente por amor. Ahora, por amor hacia vos y hacia mí. Eso nos tiene que llenar. Nosotros venimos ante Jesús, venimos ante lo supremo, queriendo tener alguna actitud todavía. Simplemente porque nuestro corazón es egoísta muchas veces. A veces no encontramos lo que tanto necesitamos. A veces no encontramos aquello que nuestro ser interior está necesitando. ¿Sabes por qué? Porque ante Jesús tenemos una actitud egoísta. Ante Jesús muchas veces tenemos una actitud que le permito, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque tengo que renunciar a mis intereses. Porque siento que viniendo a Jesús voy a tener que renunciar a un montón de cosas. Me van a lavar la cabeza, me van a hacer un montón. Y no. Eso hace la religión. Jesús simplemente se calla y sigue teniendo la misma actitud que en ese momento. El lugar que nosotros deberíamos tener, lo toma Él. El lugar que nosotros deberíamos ocupar, lo toma Él. Y para terminar, mira, primera de Juan 4:20. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Mira, esto es práctico. Si querés saber si tenés la actitud correcta, si has tomado la actitud correcta delante de Dios, fíjate cómo nos relacionamos con nuestro prójimo. El prójimo, el otro, es el que me va a marcar el cómo yo trato a mi amigo, a mi hermano. Cómo trato al otro me va a decir mucho de la actitud que yo tomo con respecto a Dios. Porque la Biblia dice, si no amo a este que veo, ¿cómo puedo amar a Dios que no veo? Yo puedo decir que amo a Dios, yo puedo decir que sí, Dios es todo para mí.
que tomé la actitud correcta, pero si mis labios, si mi boca está lleno de queja, de crítica, de ver al otro, de no escucharle, de emitir siempre juicio, es porque no tomé la actitud correcta. Hoy estamos en un tiempo en donde debemos tomar actitudes. Mire, muchos de nosotros no tenemos una inclinación política, pero debemos tener una actitud política para ayudar al prójimo, sin ideologías. Ahora, con respecto a las cosas de Dios, parece que sí creemos, pero mi actitud demuestra otra. Mi actitud sigue siendo la de Pilato, lo de la multitud, la de Barrabás muchas veces. A río revuelto, ganancia de pescadores. A veces tenemos la actitud correcta, pero decimos amar a Dios. Es imposible amar a Dios y no tener una actitud de servicio hacia el otro. Yo no entiendo cómo todavía, después de conocer, de haber escuchado, de saber de las cosas de Dios, seguimos teniendo actitudes incorrectas hacia mi prójimo. Dios se cayó. Dios aguantó, Jesús se cayó, Jesús soportó, Jesús toleró cada insulto y cada mentira que daban simplemente por amor. Y esa es la actitud correcta ante el otro. Si quiero demostrar y quiero ver si he tomado el lugar correcto. Mira, hoy en día la gente piensa mucho en las cosas de Dios. Venimos, hace un tiempo, se vienen debatiendo leyes con respecto a muchas cuestiones. Y parece que lo religioso, lo espiritual, fuera algo de segundo plano. ¿Cómo cambiaríamos cada uno? ¿Cómo cambiaría esta sociedad? ¿Cómo cambiaría nuestra nación? Si cada uno de los que lo formamos tomamos la actitud correcta. ¿Y cuál es? Tener la actitud de Jesús. Primero amar y muchas veces callarse. Muchas veces soportar, simplemente por amor a mi prójimo. Debemos tener una actitud que demuestre, con hechos prácticos, que Cristo vive en mi vida. Así que espero que esta palabra te pueda servir. Que la actitud que podamos tener no sea basada en el egoísmo, sino sea basada en el mismo amor que tuvo Cristo, que hoy está en mí. Que Dios te bendiga. Y quiero terminar con una breve oración, pidiendo por nuestra nación, por nuestra ciudad, para que cada uno tengamos la actitud como la tuvo Jesús. Señor, te queremos pedir en este tiempo que esta palabra que hoy, Señor, leemos y vemos que cuando vos estuviste aquí en la tierra, a pesar de que sabían de que vos venías, sabían de que vos en algún momento ibas a estar en medio de ellos, cada uno decidió seguir con la actitud incorrecta. Y aquellos que te encontraron, su vida cambió. Su vida, Señor, se llenó el vacío el cual se encontraban. Por eso en este tiempo, Padre, que estamos atravesando, te pedimos tener la actitud que tuvo tu Hijo y no una actitud basada en el egoísmo, basada en qué me beneficio, basada en qué puedo sacar provecho, sino una actitud que tenga en cuenta al prójimo, que tenga en cuenta al necesitado. Y de esta forma, Señor, vamos a transformar nuestra ciudad, nuestra nación, papá.
Ayúdanos a que donde estemos seamos agentes de cambio, Señor. Porque vos estás en nosotros y nosotros en vos. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.